Buenas tardes. Hoy saldrá un poquito más tarde. Fue un día complicado la mañana y la primera tarde, así que vamos a hacerlo en este horario. Entre que lo hacemos y después se sube y todo, va a costar. Pero bueno, decía que la idea es empezar estos, Dios mediante, 8 pequeños videos. Vamos a tratar de que no sean más de 15 minutos. Porque si es muy corto no decimos nada, si es muy largo se aburren. Entonces la idea... ¿Y cuál sería el proyecto? De hecho hoy es una especie de introducción, ¿no? El libro del Apocalipsis, una obra preciosa, que claro, está muy desprestigiada por el estilo, ¿no? Justamente por lo que es un género apocalíptico, tiene un lenguaje, tiene un modo de expresar, tiene figuras, tiene números, entonces en esa idea a veces esa mentalidad muy literalista de que dice eso, asusta, figuras raras, aparecen jinetes, aparecen enigmas, y eso distrae. Y sin embargo es una obra sumamente importante. ¿Por qué? Claro, uno no está dedicado a un estudio tan profundo, pero en el fondo es una obra que pretende ayudar a entender el sentido de la historia. Y esto ya es un dato importante. Siempre todo libro en la escritura nace en un tiempo y en un contexto. Y de hecho cada libro está regalado a un momento histórico y una comunidad determinada. Sea el Israel, todo el Antiguo Testamento, sea las comunidades cristianas de los primeros comienzos, como es el Nuevo Testamento. Y esto es importante entenderlo. Segundo, se hace al modo como piensa el autor, al modo como se transmite, los géneros literarios comúnmente se le dice, las formas literarias, el modo de escribir, expresa ideas, propuestas, sentimientos. Y entonces lo primero que tenemos que decir es esto: el Apocalipsis justamente lo que pretende es acompañar a algunas comunidades cristianas. De hecho está dirigida a 7 iglesias, ubicadas en el Asia Menor, hoy Turquía, que formaban parte o estaban dentro de lo que era una vía romana de comunicación. Pero ya el mismo número de 7, estamos en el Apocalipsis, es también simbólico, es el número de la perfección, con lo cual está hablando de la totalidad. La primera, escrita en la iglesia de Éfeso, puede también servir a la totalidad de las iglesias. ¿Y qué dice? Lo que pretende justamente es esto, es sostener en la fe a comunidades que están viviendo persecución. Pero al mismo tiempo tratan de encarnar el mensaje en una época determinada. Esa época determinada es Imperio Romano, finales del siglo I, muy posiblemente, acá siempre los autores a veces discuten algunos datos, pero casi seguramente persecución de Domiciano. Y una persecución que estaba centrada, ¿por qué? Porque ese emperador lo que justamente quería era que él fuera reconocido como divinidad. El famoso culto al emperador. No era una cuestión meramente política, pasaba a ser religioso. Pero también lo religioso se volvía política. Porque lo religioso pretendía hacerse cultura. Una forma de uniformar, una forma de unificar el imperio era con la religión común. En ese ámbito, las comunidades cristianas están viviendo un profundo conflicto. No solo se iban dando problemas internos de la iglesia, sino que también la fidelidad a un estilo de vida
en donde el único Señor es Jesús, implicaba no reconocer el señorío del emperador. Y eso podía acarrear serias consecuencias. La más dramática, que se vio fuerte en ese tiempo, fue el martirio. Entonces, este autor lo que quiere mostrar a través de un género especial determinado es justamente esto. De qué manera se sostiene a estas comunidades que están viviendo este drama. Cómo se las fortalece, cómo se las alienta. Y lo que va a pretender, obviamente esto no es un curso del Apocalipsis, ni podría serlo, ¿no? Lo mío va a ser mucho más simple. Es tratar de descubrir lo que le dice a cada una de estas iglesias. Es decir, un poco mi propuesta es que nos demos cuenta que Dios escribe a cada iglesia, que Dios nos habla a cada uno de nosotros, que en lo personal, pero también en lo eclesial, cada comunidad vive realidades muy particulares. Si quieren pensarlo de una manera muy práctica, cada iglesia diocesana, por ejemplo, podría hacer referencia a este tema. Acá están todas muy pegadas, pero están viviendo cosas distintas, tienen historias diferentes. Su gente, por su historia y por su realidad, a veces tienen opciones distintas. Y es sumamente interesante pensar en clave de comunidad. Por eso el objetivo nuestro no es hablar de todo el Apocalipsis. Es tratar de leer del capítulo 1 al 3, sobre todo el 2 y 3, que son los capítulos donde contienen las 7 cartas, pequeñas cartas a estas 7 iglesias. Pero me parece importante leer algo hoy para que la palabra esté realmente en el centro, del comienzo, ¿no? Del capítulo 1, fíjense, al comenzar ya solo lo que dice, capítulo 1:1. Revelación de Jesucristo que le fue confiada por Dios para enseñar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto. Él envió a su ángel para transmitírselo a su servidor Juan. Este atestigua que todo lo que vio es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Feliz el que lea y felices los que escuchen las palabras de esta profecía y tengan en cuenta lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Ya está planteando. El autor se plantea en clave de profecía. ¿Profecía qué es? Es justamente el Dios que habla a través de aquellos hombres para iluminar e impregnar de un mensaje nuevo a la historia. Los profetas tienen esa misión que hacer. Ser la voz de Dios en un tiempo determinado. Denunciar lo que haya que denunciar, pero también y sobre todo anunciar lo que hay que anunciar. Esta primera parte, capítulos 1, 2 y 3, lo que está sucediendo. Y lo que va a verse después, no lo vamos a tocar, del 4 en adelante, es lo que va a suceder, con mucho simbolismo, con muchas imágenes. El mensaje fundamental es que Dios no solo está acompañando a la historia, sino que el proyecto de Dios, que está marcado por el bien, va a triunfar. Por eso en el último capítulo, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Ven? Se sostiene la esperanza de aquellas comunidades. Dios quita el velo, esto es revelar, y esto significa Apocalipsis, palabra del griego, quitar el velo, lo que está oculto, lo secreto. Bueno, Jesús es el que nos alcanza eso. Y las comunidades cristianas están llamadas justamente a descubrir esto. 2 textitos cortitos del comienzo. Versículo 4. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias de Asia.
Llegue a ustedes la gracia y la paz de parte de aquel que es, que era y que viene. ¿Qué es? Que era, y uno pensaría que diría que será, no, que viene. Es interesante cómo el autor cambia el verbo en clave de presencia. Yo diría que el primer gran dato fundamental es el Dios que está viniendo. Y yo diría esto es casi una especie de idea que cruza toda la Escritura. Es el Dios que está viniendo. Siempre está saliendo al encuentro de su pueblo, siempre se está mostrando, ¿no? Y de los 7 espíritus, es el Espíritu Santo, 7 es plenitud, como si dijésemos la totalidad del Espíritu, que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra. Presencia trinitaria, revelación. Dios, Trinidad, es el que está en medio de su pueblo, es el que está actuando en favor de su pueblo. Él nos amó y nos purificó de nuestros pecados por medio de su sangre. Hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios su Padre. Si pudieron escuchar y compartir lo que trabajamos de la primera carta de Pedro, aparece esta idea del reino sacerdotal. Esa iglesia que tiene una función mediadora. Esa iglesia que tiene la tarea de estar sembrada entre Dios y los hombres. Esta es la iglesia de este tiempo. Y termino. Escribe en un libro lo que ahora vas a ver y mándalo a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. La Escritura se vuelve el camino para mostrar lo que Dios quiere. Simplemente esto. Hay 1000 cosas que habría que decir del Apocalipsis. El valor de lo simbólico, los números, los colores, las figuras. No me interesa ahora. No hay tiempo. Yo les propongo, lean el capítulo 1. Lean el capítulo 1. Yo te diría, sin pretender entender todo de golpe, deje que esa palabra resuene. Que provoque algo en ustedes. Que provoque algo. La palabra, lo dice, la palabra de Dios. Y mañana empezaremos con esta iglesia de Éfeso. Tienen un esquema común, el esquema es prácticamente el mismo. Según cada iglesia, y ya se verán las diferencias, se verán las semejanzas. Hay anuncios, hay denuncias, hay reconocimiento, hay propuesta, hay invitación a un cambio. La idea es esto, ¿no? Que en nuestra historia tratemos de descubrir lo que está pasando y cómo estamos viviendo. Porque no olvidemos que alentar la esperanza implica dinamizar la reacción de las comunidades. La esperanza es esto, reconocer que algo que no tengo, pero que estoy llamado a tenerlo en la medida en que yo, además del don, reacciono y trabajo. Esto es parte de nosotros. Hasta mañana. Hasta el jueves, perdón.